Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4. Mientras usted busca la palabra del Señor, quiero darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Recordaba que hace 28 años atrás, cuando estaba casi a un mes de cumplir 20 años, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, que después el Señor la arregló en el tiempo, porque lo hice sin el Señor, conocía a Dios así como muchos lo conocen, de oídas, de que había un Dios que era, y creíamos que era grande y que por hacer buenas obras a veces uno podía ganarse el cielo. Esa era la forma que tenía hace 28 años atrás de comprender de quién era Dios. Y tomé una decisión que hasta hoy nunca me he arrepentido, sino que al contrario, le doy gracias al Señor porque ella me aceptó. Agarré un furgón con mi padrino, que después fue de matrimonio, Carlitos Campo, el hermano de nuestro amigo y compadre Manuel Campo, porque no orábamos por la mamá. Y agarré mis pilchas, mi cama, una cómoda y una tele antigua. Y me fui donde vivía mi suegra y le dije que quería vivir con su hija. 19 años. Iba a cumplir 20. Pesado, pasado, como dicen. Patudo, pero arriesgado. No con mucho gusto me aceptó. Sabía que se le quitaba la libertad, pero dijo que sí. Y hasta aquí, después de 28 años, puedo darle gracias a Dios. ¿Y por qué digo que después Dios lo arregló? Porque después de 3 años o 2 años después nos casamos y después 1 año de estar casados, 1 año, 1 mes, un 19 de mayo, acepté al Señor y desde ese día nunca más me he apartado. Hemos vivido y he vivido momentos difíciles, angustiosos, pero ahí el Señor siempre nos ha sostenido. Momentos en los cuales a lo mejor ustedes ni se imaginan, pero uno en Santiago cuando trabajaba, recién conociendo al Señor, igual el enemigo atacaba, pensamientos negativos, y uno trabajando o estando en un piso muy elevado, es muy fácil pensar hasta aquí uno llega. ¿Para qué seguir? Si uno se mira muchas veces y aún no tengo nada, porque lo poco que tengo ni siquiera es mío, es de ella. El auto es de Giovanni, así que en realidad no tengo nada, lo único que tengo es a Dios. Tengo a Dios y tengo a Dios de mi lado. Y Dios me ha bendecido, ha provisto, y sin pensar quién pensaría que un mocoso de 19 años, perdón los que tengan 19 por... Pero en ese tiempo se nos hablaba así y uno podría decir, ¿qué va a ser bueno de este cabro? No le ha ganado a nadie, porque esas eran las palabras de mi papá. ¿A quién le has ganado? No has ganado nada. Y con todas esas cosas, Dios me dio la bendición hoy de estar al frente de una hermosa congregación, de conocerles, de amarles, que ustedes me quieran, y si hay alguno que no me quiere, aprenda a quererme. Voy a llevar años acá con ustedes, así que Dios nos bendiga y por eso agradezco al Señor. Ayer sin querer, sin pensar, nos tenían un rico curanto en hoyo ahí, nos invitaron, y alguien que no es cristiano, ¿eh? Una abuelita que ya cuando la pastora oraba por aquella abuelita que se oraba por el marcapaso, el otro día conversaba con ella, con la mamá de Isabelita, y me decía que a ella ya no la pueden operar ya.
Ya han pasado 10 años con ese marcapaso y hasta la buena de Dios, podríamos decir de esa forma, hasta que Dios quiera nomás. Pero ella con agradecimiento ayer nos invitaba a comernos un curanto donde vi a todas las hijas y sé que el próximo domingo van a estar acá porque dijeron que en la mañana les costaba venir, porque me dijeron que cocinaban. Yo quiero creerles que era por eso, no porque les cuesta levantarse, sino que Dios bendiga a la mamá de Panchito, a las hermanas de nuestra hermana Isabel, y así sea bendiciendo también a la mamá. Y ayer celebraba mis 28 años de esa forma, en la mañana saliendo a trabajar muy temprano, era ayudante del ayudante, pero algo hicimos. Pero hay una anécdota que no se la voy a decir ahora, pero después se van a enterar porque el hermano Juanito, si estaría aquí adelante, estaría contándola. Pasamos, vivimos una anécdota muy, muy buena con Patito. Así que Dios bendiga a Patito, bendiga su vida. ¿Encontró la palabra del Señor? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 al 31, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Por qué verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto su mano y tu consejo antes determinado que sucediera? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Le invito a tomar asiento. Si hay algo que es importante saber, tener en claro en nuestras vidas, es qué hacer en medio de la adversidad. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué hago en medio de este problema? ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? ¿Qué voy a hacer con algo que me sucedió, con el fracaso? La pastora oraba de que muchos de nuestros hermanos han sido despedidos de sus trabajos. Y a veces el pensamiento negativo es, ¿qué voy a hacer ahora? Viene el mes de marzo, que es el mes uno de los más complicados durante todo el año. Para los que tienen vehículo, tienen que comprar su seguro, tienen que pagar si no están al día con su revisión técnica, tienen que tenerla al día. Hay que pagar el permiso de circulación para andar con estas calles llenas de hoyo. Pero hay que pagar el permiso de circulación de igual forma. ¿O no es así? Eventos, como le llaman. Pero es lo que existe. Y más encima, sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué problema se nos pone ahora? Los niños al colegio, útiles, uniformes. Y estamos hablando que acá en Calbuco un uniforme completo, uso, pantalón, polerón del colegio y parca del colegio, no son menos de 120 a 180 mil pesos que estamos hablando. Esa es la realidad, es lo que sucede acá. Y si no tengo uno, yo gracias a Dios ya el mío ya está terminando, este es el último año. Pero muchos de ustedes están comenzando. Tienen 2, 3, 4 niños. Y a 4 hay que comprarle el polerón. Y lo único que hay que echar mano a veces es a la feria. O el Facebook que avisa. Tengo un polerón, tengo una chaleca, tengo una falda, tengo zapatos para vender. Y es lo único que nos puede ayudar a que el costo lo pudiéramos bajar.
Es un mes complicado y más encima al pastor se le ocurre que ustedes traigan útiles escolares como paquete de amor. Eso es para rematarla así. Pastor desconsiderado. El pastor que tienen. Deberían cambiarlo. Gracias, hermana Sandrita. La única que dijo que no. Las otras todas dijeron amén para callado así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en medio de la dificultad? En medio del problema. En medio que a lo mejor no vemos nada bueno, no vemos un horizonte que pueda ser mejor para nuestras vidas. Diferentes problemas, sanidades, a lo mejor alguien está por años esperando que Dios sobre una sanidad y no sucede. Las cosas se empeoran. En vez de que ahora que está ya saliendo a flote, estábamos sacando la ventana, nos viene otra más y nos hunde mucho más. Y es la realidad que muchos de ustedes a veces viven o están pasando. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos? Porque es re fácil decirle al pastor, ore nomás, hermano. Es fácil decir que orar, pero es la solución a aquellos momentos difíciles. Muchos optan por abandonar, por no seguir adelante, por quedar a la mitad del camino, por volverse atrás. Si antes, incluso cuando se hace cristiano, si antes no tenía este tipo de problemas, ¿por qué ahora al querer, y sobre todo esto, al querer hacer la voluntad de Dios, me vienen estos problemas? Antes no tenía enemigos, hoy se levantan enemigos. Antes nadie se burlaba de mí, ahora se burlan de mí. Ahora, como decía nuestra hermana Cristina, que es la más reciente que tenemos, que ya le dije hermana, que es la sobrina de nuestra hermana Gladys, ella decía, mi mamá no me quiere hablar. Y le dijo de todo, menos que era bonita, por querer acompañar a la hermana Gladys a la iglesia, por tomar una decisión de querer servir a Dios, creer en este Dios poderoso que puede hacer algo en la salud de Gaspar. Por querer tener un trato mejor, hacer las cosas mejor en la vida, me vienen estos problemas. Mejor es quedarme atrás. Que gente cercana de uno a veces le hagan retroceder. Es un pensamiento común y que a veces se puede tener. Personas que tenían cercanas ya no te hablen por seguir y hacer, siempre, y quiero recalcar esto, hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque eso era lo que estaban viviendo estos apóstoles. No nos olvidemos de la historia que viene desde el capítulo 3. Por la sanación de un cojo hicieron un bien, les vienen a un grupo de personas que se reunió. Y esto, más rato si lo desarrollo, es maravilloso. Porque se pueden reunir las personas. Dios está presente. Pero no en todo se derrama el poder de Dios. Y lo vamos a ver por qué más adelante. Más encima que a veces se genera envidia de los que dicen servir a Dios. Porque es prosperado, porque es bendecido, porque es usado, porque, como dicen algunos, me hacen trabajar en la iglesia y a mí ya no me hacen, no me ocupan. Entonces empieza a crecer la envidia. Y no es lejano eso. No nos olvidemos que este grupo, el Sanedrín, los fariseos, los jefes de guardia y los ancianos se reunieron porque tenían envidia, porque estos hombres estaban haciendo algo que no era común en el nombre de Jesucristo. ¿Y con qué autoridad ustedes hacen esto? Con la única autoridad que es en el nombre por sobre todo nombre. En el único que hay salvación, parafraseando lo que dice Pedro en ese momento. Y a través de esta enseñanza aprenderemos cuál debe ser nuestra forma de orar y las convicciones que debemos tener en nuestra vida cristiana. Estos versículos que hemos visto nos van a enseñar cómo orar, cómo deben ser nuestras convicciones. ¿Y por qué debemos tener convicciones? Porque son las que el mundo hoy te quiere trastocar. Porque si tú no tienes convicciones,
vas a ser una persona, como muchos decimos, como aquella paja. Y no sé si usted ha visto las películas del oeste, esas pelotitas así de paja que el viento pasa y se mueven para allá. El viento sopla a otro lugar y así suficiente. Así muchos de nosotros podemos ser si no tenemos convicciones claras. ¿Quién es Dios? Al Cristo que servimos y quien nos compró a precio de su sangre. ¿Y por qué debemos tener convicciones? Porque el mundo hoy día te va a seducir para que no creas en Cristo, para que te vayas de aquí hacia allá. Amén. Cuando los dos volvieron a los suyos e informaron lo ocurrido, nos dice el versículo 23. ¿Y qué informaron? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y ellos le dicen, ¿sabes qué? Nos tomaron detenido por enseñar sobre la resurrección de Jesucristo, sobre que Él está vivo, que Dios le exaltó, que Dios le levantó. Más encima nosotros estábamos con todo el power y les dijimos que se arrepintieran, que Dios tenía poder para perdonarlos, que ellos les dijimos sí, que ellos habían matado a Jesucristo. Y de esa forma, eso le dijeron, sí, eso le dijimos. Y nos tomaron detenidos. Y lo que ellos querían era que no habláramos más de Jesucristo, que no hiciéramos más y habláramos más ni siquiera de Jesucristo, de este nombre ellos le dicen. Porque no querían reconocer a Jesucristo. Pero de ellos dijeron, no los podemos detener, no los podemos matar, no les podemos dar castigo, porque ellos se dieron cuenta de tres cosas. ¿Se acuerdan de qué tres cosas, no? De que ellos hablaban con denuedo, de que ellos eran imagen de Jesucristo, ellos no podían desconocer, y que él también, esta persona, había sido sanada. 40 años lleva este cojo aquí, o 40 años, y ellos conocían de que era de esa forma, pero que Dios había obrado un milagro. Entonces, lo único que pudieron hacer es amenazarles. ¿Y qué les dijeron? Si ustedes hablan en el nombre de Jesucristo, los vamos a matar. Y ese era el problema que tenían estos discípulos. Esto fue lo que ellos le contaron. Esto fue lo que había ocurrido. Esto es lo que sucedió. Entonces ellos cuando salieron, los dejaron en libertad, se fueron felices por la vida, llenos de contentos, porque no tenían problema, y llegan allá. Esto nos dijeron, que no habláramos más en el nombre de Jesucristo. Y Pedro y Juan, ¿qué le dijeron? No podemos callar lo que hemos visto y oído. Es mejor servir a Dios que a los hombres. ¡Wow! Declaraciones potentes, fuertes, convicciones claras. Hoy día nosotros nos vamos por cualquier... no, sí. Mira, te invito a mi hogar, pero no quiero que me hables de Jesús. No quiero que me hables de tu canutismo, tu evangelio. No quiero nada de eso. No quiero que me hables. Y nosotros, ya voy para tu casa y no te hablo nada. Nos callamos. No, pues, aunque tú no me quieras oír, te quiero decir que Cristo puede salvar tu vida. Cristo murió por ti. Y si no quieres, pero es la verdad. Y va a venir un día, yo lo espero. Y va a venir un día el Señor a buscar a su iglesia, a buscar a todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Aquí no lo dice, pero que uno se pone eufórico y... La primera reacción de la iglesia fue la de alzar sus voces a Dios. Mire qué importante. Cuando ellos se reunieron, cuando llegaron allá y le dijeron a aquellos hombres que habían aceptado a Jesucristo antes, no sabemos, no da el número, pero imagínense, no se olvide que 5.000 habían aceptado a Cristo ese mismo día, 3.000 anteriormente, y más eran 120.000, es decir, 120, estamos hablando de una iglesia, una congregación, una sinagoga de 8.000 o 10.000 personas ya. Y estamos hablando solamente hombres. Dice la Escritura, porque no se olvide que en ese tiempo las mujeres no eran contabilizadas. Y si hago la relación de cuántos hombres por mujeres hay en una iglesia, normalmente una iglesia se compone del 70% de mujeres y solo el 30% hombres, jóvenes y niños. Imagínense entonces, si lo vemos de esa forma, estaríamos hablando que era una iglesia casi de 50.000 personas. ¿O no es así? Porque no se olvide que cuando se convertía un hombre en ese tiempo, toda la casa se convertía.
Por eso tenemos nosotros la enseñanza esa cuando le dice, cree tú y tu casa será salva. Porque ocurría de esa forma, se convierte el Hugo, la Sole, el Nacho y la Connie, si vive en la casa de ellos, tienen que venir. Porque el hombre, pero hoy la figura del hombre a veces nosotros mismos la hemos desvirtuado. Amén, pero eso es tema de otra predicación. Amén. Pero no era primordialmente una oración de triunfo, celebrando la liberación de los discípulos. Vamos a orar porque los libraron, no. Sino una oración por valor y fortaleza contra la oposición esperada y anunciada proféticamente por el mismo Jesucristo. Esa fue la oración, no es una oración, vamos a dar gracias al Señor porque liberaron a Pedro y Juan. No, no fue una oración de esa. Fue una oración para pedir valor y fortaleza. Por eso es importante cómo oramos nosotros cuando estamos en medio de los problemas, las dificultades. Hacemos esas oraciones que a lo mejor están ya desgastadas y que por tiempo le llevamos al Señor, o estamos pidiendo, Señor, fortaléceme en medio de mi dificultad. En medio del problema, fortalece mi vida. Esto no fue simplemente una oración cualquiera. Fue un himno de alabanza, dijeron, y comenzaron diciendo, soberano Señor, tú eres el Creador. Amén. Ellos se exaltaron. Ellos vieron a quién se estaba, es decir, si nosotros vemos a quién ellos se estaban dirigiendo, era el Señor creador de todas las cosas. Tú formaste el cielo y la tierra. Y ellos tenían convicción de eso. El problema, y es lamentable, que muchos que profesamos ser cristianos hoy en día no estamos seguros de que sea Dios y sea el creador. Tenemos a un Dios en miniatura, un Dios pequeño, un Dios que a veces no pensamos que Él puede hacer las cosas que Él puede hacer. Tenemos la Escritura y podemos leer los versículos, pero a veces en nuestro corazón no creemos que Él puede hacer aquellas cosas. Minimizamos el poder de Dios. Pensamos que Él no puede hacer una cosa o pensamos que no la puede realizar cuando la Escritura nos dice que Él es el Dios creador de todas las cosas. ¿Estamos seguros nosotros de que Dios es un Dios soberano? ¿Estamos seguros nosotros de que Dios es el creador de todas las cosas? Y podemos decir amén. Y a lo mejor alguno va a saltar, amén. Yo confío en eso. O creo en eso. Pero a veces nuestro actuar, nuestro andar, como dice Alexis, deja mucho que desear. Creemos y estamos seguros que Jesús es Dios. Y ahí nos ponemos con doxología y después si metemos al Espíritu Santo ahí también, se nos arma una mercocha que a veces solamente en un estudio bíblico es posible poder dar a delucir o que se pueda entender. Creemos realmente que el Dios que decimos adorar, alabar, bendecir, el Dios que le cantamos, es realmente el Dios creador y hacedor de todas las cosas. Creemos que Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y esto tiene mucha importancia. La iglesia primitiva estaba segura de que Jesús era Dios. Y es precisamente en la pérdida de ciertas convicciones básicas y en el descuido de una auténtica vida de oración donde radica la pérdida del poder del Espíritu Santo de la iglesia y de su impacto social que hoy día perece. Gracias a esas pérdidas, y digo gracias con tristeza, con amargura, digo gracias a que hemos dejado la oración, que hemos dejado de buscar a Dios, que hemos dejado de creer en este Dios poderoso, es que no somos una iglesia que influencia en nuestra sociedad.
Y cuando están pasando, ocurriendo cosas, a veces nos da miedo. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos tener convicciones claras. La iglesia primitiva, sin lugar a duda, conmocionó. Dice que ellos llegaban y revolucionaban ciudades, pueblos, con el mensaje de Jesucristo. Pero hoy en día la iglesia está pasando casi inadvertida. Nos ponemos a alegar cosas que ni siquiera debiéramos alegar porque están en la Escritura. Debiéramos orar que en este tiempo tuviéramos denuedo para hablar de la palabra del Señor. Debiéramos tener valor para levantar el nombre de Cristo donde estemos. Ellos no oraron para que cesara la persecución, como hoy en día nosotros oramos. Señor, mira mi aflicción, sino por valor para soportarla. Oraron para que el Señor les diera poder para hablar la palabra de Dios. Realmente aquella iglesia primitiva era diferente a la iglesia actual y sus peticiones eran bastante diferentes a las que elevamos como cristianos en la actualidad. Estas oraciones nos muestran grandes principios espirituales. 1. La oración reconoce su soberanía. Señor, tú eres el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto en ella hay. Todo lo que está creado acá, lo hizo el Señor. Amén. Y tú eres parte de aquella creación. Yo soy parte de aquella creación. Es algo que no nos debemos de olvidar. ¿Por qué hay problemas a veces en los matrimonios? Porque se nos olvida que mi esposa también es parte y es creación de Dios. Y que yo debo honrarla y respetarla, bendecirla y ayudarla, protegerla y estar con ella en las buenas y en las malas, porque también es parte de la creación. A veces nos creemos superiores y pensamos que somos mejores que ellas porque traemos las lucas para el hogar. Es nuestra responsabilidad. Si hay alguno de ustedes que está pasando y mirando a su esposa por debajo de sus pies, cambie su concepto en este día. Cambie su concepto. Es la responsabilidad que tenemos como varones de responder en el hogar. Amén. No les gustó mucho, pero amén. ¿Y por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es creador de todas las cosas. No se nos olvide eso. Por eso digo, a veces creemos que Él es soberano, a veces creemos que Él es creador de todas las cosas, pero no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Y en eso tan básico, que es en el hogar, estamos no honrando a Dios. Amén. Segundo, la oración está fundamentada en el conocimiento de su palabra. Y esto es importante, porque ellos oraron según el fundamento que había en la palabra. El conocimiento de su palabra está en relación directa a nuestra fe. Cuando nosotros conocemos, y Pablo dice muy bien en el libro de Romanos, si no me equivoco, que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Bien, ¿no? Están muy educados, están muy aplicados hoy día. Y por eso viene el oír. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos orar conforme a la palabra. No podemos orar, y a veces, como desconocemos, oramos cualquier cosa. Y de hecho la palabra dice, ustedes oran y oran mal. Piden para sus deleites, para sus cosas. Y no oran conforme a la palabra o a la voluntad de Dios. Por eso es importante que cada vez que tú y yo vayamos a orar, oremos con conocimiento de la palabra. Amén. Tú que en el Espíritu Santo, por boca de nuestros padres y siervo tuyo David, dijiste, ¿por qué se amontonan las naciones y los pueblos maquinaron cosas vanas? Usted lee el Éxodo y se va a dar cuenta de las primeras palabras que ellos dijeron. Soberano Dios, que Él hizo el cielo, el mar y la tierra y todo lo que hay, lo dice Éxodo. Y David, el Salmo 2, nos da esto. ¿Y saben lo más hermoso de esto? Que en contrario a los judíos de la época, que ellos los judíos habían normalizado que este salmo era un salmo mesiánico.
Que este salmo hablaba del Mesías, hablaba de lo que le iba a ocurrir y pasar al Mesías, de una profecía que muchos años atrás, antes que viniera Cristo, este salmo había sido escrito hablando de Jesucristo. ¿Y cómo lo dice Pablo? Lo dice Pedro. Dice, tú, el que en el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre y siervo tuyo David, dijiste, ¿por qué se amontonan las naciones y los pueblos maquinaron cosas vanas? Se han juntado los reyes de la tierra y los príncipes se han confabulado contra el Señor y contra su ungido. Salmo 2, 1 y 2. Y el verso 27 dice, porque en verdad se confabularon en esta ciudad, en Jerusalén, en Sión, como dice la Escritura, contra tu santo y siervo Jesús, a quien ungiste. Es decir, a quien tú determinaste que fuera el Cristo, el Salvador de la humanidad. A quien tú determinaste que por medio de Él nosotros tendríamos redención y tendríamos nuevamente la comunión con el Padre, con Dios a través de Jesucristo. A quien tú le pusiste esa carga y lo ungiste para aquellas cosas. Sigue diciendo Pedro, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y la tribu de Israel para hacer, y esto es maravilloso, ellos se confabularon, ellos se unieron, ellos se juntaron, vamos a matar a Cristo. Herodes, Poncio Pilato, aunque va y le pregunta a los ancianos, a los que estaban ahí, yo veo que no le puedo hacer nada, lo voy a dejar libre. No, crucifícale, crucifícale. Bueno, yo me lavo las manos, ustedes ven. Pero yo soy libre. Pero ellos se confabularon para matar al ungido. Y esto, lo que dice el versículo 28, me hace emocionarme, me hace ver el Dios grande y poderoso que servimos. Porque dice, para hacer lo que tu mano. Mire, Pedro, ellos ya estaban orando. Ellos salieron, ellos estaban ahí, ellos estaban hablando. Ya le habían dicho, mire, ¿sabe qué pasó esto? Pero vamos a orar. Quieren que nos callemos, quieren que no hablemos más, quieren que no prediquemos, quieren que hagamos estas cosas que van en contra de mis convicciones. Y porque son tan importantes, porque en los jardines, Lady, tendrás que tener convicciones de servir a Dios o servir al mundo o las cosas que el mundo quiere traer. ¡Wow! Te toca difícil. Pero tienes una iglesia que te va a estar orando y respaldando. Por eso es importante congregarse, Lady. Para hacer, dicen ellos, en medio de la oración, traen la palabra, conocimiento de la palabra, de lo que estaba sucediendo, era lo que la palabra había dicho. Pero no solo la palabra, no algo que solo está escrito, sino para decir lo que tu mano, lo que tu Dios ya tenías designado, predestinado en griego, tenías para que esto sucediera. ¡Wow! Ellos reconocen que Él tenía que morir. Ellos reconocen que Jesucristo era el ungido y que estas cosas tenían que pasar. Nada de lo que estaba sucediendo le era ajeno a aquellos hombres y oraron en esa dirección. Por eso es tan importante que tú y yo, cuando tengamos conocimiento de la Escritura, para que cuando vengan los problemas, vengan las dificultades, vengan porque nos están burlando de nosotros, sepamos que en la Escritura dice que aquellas cosas van a ocurrir. Y eso te fortalezca. Sí, te van a rechazar, sí, te van a basurear, sí, se van a burlar de ti, sí. Y no es algo que no esté en la Escritura. Es algo que está aquí, que antes Dios lo escribió. Bueno, los escritores de la Escritura me van a decir, no, si eso no lo escribió Dios. Pero Dios les inspiró a que ellos lo escribieran. Le iba a decir el término que utilizan en teología.
Pero los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo, por el Dios mismo, a plasmar aquellas cosas que hoy nos ayudan a nosotros y nos fortalecen para seguir adelante. Mi mamá se iba a burlar de mí, sí. Mis hermanas se iban a burlar de mí, sí, por seguir a Cristo. Y ahora el canutito, sí, pues sí. Prefiere más a los hermanos de la iglesia. Ahora ya, pues ándate con tu pastor. Pues. Prefiere, pues. Entre Dios y tu familia, escogí a Dios en ese momento. Y eso llevó a que mi familia conociera también a Dios. Amén. Qué maravilloso es el Señor cuando uno escoge por Dios. A pesar de lo que pudiera suceder o pasar. Los que son más cercanos o los que han escuchado la historia saben a qué me refiero. Cuando me convertí y empecé a hacer las prácticas cristianas que uno debe hacer, y mi esposa me escoge entre la espada y la pared. No porque no la amara, al contrario, con lágrimas en mis ojos, escogí a Dios. Y hoy, gracias a eso, tengo un lindo matrimonio, una linda familia. Todavía tengo a mi hijo mayor con 26 años al lado nuestro y que no se quiere ir y sé que no se va a ir. Y que ha sido una bendición para nosotros. Así como también es mi negrito y también mi Danielito, que es el concho que nos queda y que está estudiando. Así que Dios bendiga a mis pequeños. Amén. Y ore por ellos. Se patentiza también en esta oración el deseo especial de la proclamación de la iglesia primitiva cuando se hace resaltar a propósito que los enemigos confabulados nada pudieron hacer contra la intención de Dios, sino que en su manera de proceder contra Jesús contribuyeron a la realización de la divina voluntad de salvar a los hombres. Qué maravilloso ver a través de este relato, de esta oración, cómo Pedro les dice que todo lo que estos hombres hicieron era solo para que se cumpliera la Escritura. Mire qué hermoso. A veces hay personas y movimientos religiosos que se levantan y dicen que Jesucristo fue un fracasado, que Jesucristo no pudo hacer lo que no convenció a nadie. Y tenemos el Evangelio hoy en día, de si no hubiera convencido a nadie. Imposible tener el Evangelio hoy en día. Pero era algo que debía porque lo mataron, dicen. Pero tenía que, y eso era de antes de la creación, cuando pecó Adán. Imagínense, desde ahí ya Dios parte haciendo, este es mi plan. Con esto yo voy a redimir al mundo. Va a venir uno detrás de ti que tú le herirás el calcañar y él te herirá la cabeza. Mire qué maravilloso desde ahí, desde que comenzamos a leer el Génesis capítulo 3, Dios nos está diciendo el plan por el cual usted y yo íbamos a ser salvos. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no bendecir? ¿Cómo no glorificar? ¿Cómo Pedro no iba a decir en ese momento, ¿saben qué? Ustedes lo mataron, sí, pero fue todo un plan de Dios para que se cumpliera la Escritura. Amén. Que hoy no nos asustemos nosotros con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, porque también es un plan de Dios. Y cuando suceda esto y esto otro, dije Jesucristo, afírmense los pantalones, pónganse bien las faldas, afírmense la corbata. No, la corbata no. Porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Cuando vean estas señales, cuando vean lo que está ocurriendo, cuando vean más, con más ahínco, busquen en su presencia. Amén. Dios, que permitió el complot de los enemigos contra Jesús y la ordenó a la ejecución de su plan salvífico, también puede mantener su mano sobre sus mensajeros de la fe y conducirlos contra resistencia al cumplimiento efectivo de su testimonio. Si Dios ayudó a Jesús, si Dios ayudó a los apóstoles, si Dios ayudó a los padres de la fe, como viene el orden eclesiástico en la época, también Dios nos puede ayudar hoy a nosotros, los laicos, al servicio de cumplir
su mandamiento, que es predicar su palabra. 3. Su oración es diferente a las oraciones que actualmente los cristianos modernos podemos hacer. Ellos no se quejaron de lo que le había pasado. ¿Usted ve alguna queja? No. Sino pidieron respaldo para seguir realizando su obra. Amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, reconociendo en las amenazas del Sanedrín una declaración de guerra de parte de los poderes combinados del mundo contra su nueva causa. A esto hay que callarlos. Estos no tienen que hablar más. Ellos no tratan de engañarse ignorando lo crítico de su posición, sino que con calma piden al Señor del cielo y de la tierra que mire sus amenazas. Señor, mira lo que ellos dijeron que nosotros no debíamos hacer. Hoy en día esta pudo haber sido la oración. ¿Y cuál es lo que oramos nosotros o qué diríamos nosotros? En ese tiempo había un tipo de oración, no recuerdo bien el nombre que tiene, pero la finalidad de esa oración era que uno podía orar por una persona para desearle mal. Por eso cuando no nos debemos extrañar cuando Jesucristo está con sus discípulos, le dice, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Se recuerdan? Porque en ese tiempo existía ese tipo de oración. Por eso hoy en día yo he escuchado a algunas personas decirse cristianas que maldicen en el nombre de Jesús. He escuchado. Y eso no está bien. Dios no nos manda a maldecir. Veamos esta oración que hacen ellos. Ellos no piden, desciende, sino que dirían, Dios, ¿por qué permites que esto me pase? No sé si alguna vez usted ha orado de esa forma. Dios, ¿por qué permites que esto me pase? Líbrame de esta tribulación, de este problema, de este conflicto que estoy viviendo. Yo que sirvo en tu obra, yo que doy esto, yo que hago esto, yo que paso todo el día en la iglesia, toda la semana paso en la iglesia, hago el aseo de la iglesia. ¿Por qué tú permites que me pase esto si soy tu hijo? ¡Wow! Y uno diría, ¡qué oración más buena! Dame una vía de escape y ten piedad de mí, que soy un gusano, un vil pecador. Ay. A veces oramos de esa forma, que a lo mejor no lo hace con toda la exclamación o todo el sarcasmo que yo le puse a esta oración. Pero a veces oramos de esa forma. ¿Por qué a mí, Señor? Si soy tan bueno. No le hago mal a nadie. Bendigo a mis vecinas. Le ayudo a mis vecinos. Cuando me piden en la iglesia, yo soy uno de los primeros que doy. Aparte, tú sabes, Señor, que yo aparto mi diezmo. Para mi pastor, para mi pastora, porque lo amo mucho. Esta oración está centrada, si oramos de esa forma, pidiendo al Señor que nos libre del problema o la dificultad. Si le pedimos al Señor que nos libre de lo que estamos pasando, viviendo, que nos libre de las burlas, de aquellas cosas, está centrada en yo, en mí. Sin embargo, los discípulos, en lugar de quejarse y buscar una vía de escape, ellos dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Que las mirara, que no es algo que Dios no estaba lejano o que Dios no conocía. Él sabía lo que estaba ocurriendo. No nos olvidemos una cosa. En esa reunión el Espíritu Santo se manifestó, donde estaban los del Sanedrín. Tú dices, no, pero ¿cómo que? Sí, pues se manifestó. Porque Pedro estaba hablando con denuedo. Dice la Escritura que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces Dios se manifestó en esa. No en los 71 ancianos ciegos, cojos, que tenían vista pero no veían. Se manifestó en Pedro. Lo maravilloso es lo que sucede cuando todos están en un mismo sentir y unánime, pidiendo una cosa, que lo vemos después. Que con toda confianza hablen, olvidándonos de sí mismos, solo piden valor para poder testificar sin temor por su Maestro. Y la aprobación divina a su testimonio por medio de milagros. Y esto es maravilloso, porque no solo no pidieron quejando, Señor, córtalos por favor. Mira cómo nos amenazan a nosotros, que hoy serían las oraciones que nosotros. Señor,
Si no te lo llevas, te lo mando, pero... No, así no dicen. No dice de esa forma estos discípulos, estos apóstoles no oran de esa forma. Señor, mira sus amenazas. Y a través de esas amenazas, Señor, danos a nosotros más valor. Danos a nosotros más fuerza, más poder. Señor, no quites de nosotros. Esto va a vivir, esto va a existir hasta que tú vengas. Pero a nosotros fortalécenos. Danos aquella convicción de seguir adelante. A pesar que nos amenacen con más poder hablar de este Cristo de la gloria. Con más poder hablar de este Dios verdadero. No es que mi patrimonio va a tambalear, es que si yo digo que, porque la Escritura dice, porque Dios dice que debe ser así, así es. Esa es la verdad. Y no la podemos transar. Como pastores, ustedes siempre, como miembros, ustedes siempre deben orar por sus pastores para que no transemos esta verdad. Por un buen diezmo, por una ofrenda, por lo que usted quiera, el mejor curanto, a lo mejor invitar a su pastor. Nunca transemos esta verdad. Que siempre podamos de nuestros púlpitos, desde aquí hacia adelante, poder enseñarle. Y no solo cuando estamos aquí, sino que también cuando estamos en sus hogares o cuando usted viene a consultar algo, podamos decirle siempre la verdad. No la mía, la de Cristo. Amén. Sin embargo, es raro que no oraran pidiendo la derrota de las fuerzas del mal o por su propia seguridad, sino más bien por valentía y porque la mano de Dios sanara e hiciera señales y maravillas. Que esto es maravilloso, ¿eh? No orar solamente, sino que las señales siguieran. ¿Cuántas veces usted ha orado por un milagro? Pero no para que sea usted glorificado, o porque la oración del pastor o la pastora o los jefes de cuerpo es más poderosa. No, por el que el poder del Señor se derrame. A quien use el Señor, Dios es glorificado. El denuedo no es un impulso precipitado. El denuedo requiere valor para avanzar a través de nuestros temores y hacer lo que sabemos que es bueno. Denuedo, la palabra en griego es parresia, que es osadía para hablar, expresión sin reserva, libertad de palabra con franqueza, candor, valor entusiasta. Por eso estoy... Lo opuesto a la cobardía, timidez o temor. ¿Y sabes que esto, cuando uno tiene desconocimiento de la palabra, uno a veces habla con temor? Porque se puede equivocar. Porque a lo mejor en realidad no sé si está... Yo lo he escuchado. Nosotros siempre crecimos en la iglesia con tradiciones o con palabras que se decían, no, si la Biblia dice. ¿Y a dónde lo dice la Biblia cuando uno se pone? Como lo decía nuestro hermano Pato Nahuel el otro día, ¿a dónde dice eso la Biblia? A veces crecemos con cosas que se nos han dicho de tradición, pero que en la Biblia no está. Yo recuerdo cuando un hermano me decía, es que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No, pues. O Dios ayuda a quien madruga. Palabras que tenemos, que decimos, que pensamos y no están en la Escritura. Y podríamos estar toda la mañana tirando palabras, pero avancemos. Y sabe que lo más maravilloso de todo, que este denuedo que ellos tenían y que tú y yo podemos tener hoy en día, no es algo nuestro. Es algo solamente que proviene por el Espíritu Santo. La palabra parresia, que en griego no constituye una cualidad humana, sino un resultado de recibir el Espíritu Santo. Y esto es importante. Unos pueden tener gracia, unos pueden tener oratoria, unos pueden elevar o hacer un buen bosquejo y mensaje, pero muchas veces podemos ser solo un címbalo que resuena porque no hay denuedo, no hay gracia del Señor. Por eso es tan importante, porque este denuedo, esta parresia, viene solamente a través del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo importante. Entonces, quiere decir que estos hombres estaban pidiendo eso al Señor. Señor, danos denuedo.
danos de tu Espíritu Santo para hablar. Y esto es importante. Valor, valentía, para hablar de ti. No se trataba de ellos, como hoy en día nosotros queremos todo para nosotros. Se trataba solamente para hablar la palabra del Señor. Los resultados de la oración, cuando terminaron de orar, la Biblia dice que Dios respondió su oración. ¿Y cómo la respondió? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Dios siempre confirma su respuesta a nuestras vidas. Y aquí le hago la diferencia porque, no se olvide, en lo otro estaban los 71 ancianos, saduceos, fariseos, escribas, y solo en uno, que era Pedro y Juan, o los dos, se manifestó el Espíritu Santo. Pero acá en todos los que estaban reunidos se manifestó el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hizo la diferencia? Es que estos estaban unidos, orando, exaltando, sabiendo lo que iba a ocurrir y pasar. Señor, nos van a perseguir, pero danos valor. Señor, nos van a querer matar, pero aquí estamos. Qué maravilloso, porque podríamos decirle al Señor hoy en día: Señor, a pesar de lo que venga, yo te sigo a todas partes, sigo creyendo en ti, sigo. Por nada estéis afanosos, dice la Escritura, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice la Escritura, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios llena al ser humano, Dios llena al cristiano de su Espíritu Santo. Dice Zacarías 4:6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con nuestra fuerza, no es con el intelecto que yo pueda tener, no es con nuestras ganas o nuestro ánimo, sino es solamente con el poder del Espíritu Santo que esta iglesia pueda ser generosa, valerosa, bendecida y solidaria hacia la humanidad. No es por nuestra fuerza, es con el poder de su Espíritu Santo. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solamente en Cristo usted y yo podemos salir airosos. Ya para ir finalizando, Dios nos ha llamado a ser testigos eficaces de su palabra. Y esto es un verdadero desafío, ya que encontraremos muchas dificultades para hacerlo. Sin embargo, debemos entregarnos a la oración, buscar la llenura del Espíritu Santo para predicar con denuedo la palabra. Debemos orar, o que nuestras oraciones tengan la siguiente forma. 1. Orar reconociendo quién es Dios. 2. Recordando la palabra de Dios. 3. Siendo específico. Si va a orar por manzana, termine orando por manzana. No como todo el melcocheo que a veces le ponemos en nuestras oraciones, que ya no son específicas, sino que son, ya no sé qué nombre podrán tener. Por eso es importante, cuando nos llamen a orar acá adelante, si la llaman a orar por los avisos, ore por los avisos. Si la llaman a orar por ore por eso. ¿Sí? Por eso. Amén. Así oraba la iglesia específica. Señor, mira las amenazas, pero danos poder. Dalos de nuevo. No nos libres, no nos saques. Llévanos a otro país, que fácil dice, sí, va. Dame otro trabajo, porque aquí ya no aguanto. Después nos despide el Señor, o nos despide, ¿y ahora qué hago? Y desconfiamos. Mire que somos una radiografía rápida de cómo somos. Queremos que nos echen y después no queremos. Y después, eso pasa. Ya. Debemos analizarnos. Debemos reconocer que Dios tiene el control de todo, que esto es importante.
Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Pidiendo de acuerdo no a nosotros, sino que a la palabra de Dios. Y esa es la oración que Dios responde. Porque cuando usted y yo oramos conforme a la palabra de Dios, no vamos a pedir cosas vanas. No vamos a pedir cosas que no necesitamos. A veces necesitamos pasar por la prueba para ver de qué estamos hechos. ¿O no es así? Es la única forma. Porque cuando estamos todo bien, a veces ni siquiera... Pero cuando pasamos problemas, dificultades y que más de alguna oportunidad usted y nosotros hemos vivido, ahí nos damos cuenta de qué estamos hechos. La pandemia que vivimos, que estamos, que todavía está, no sé en qué estado está, nos sirvió no porque querían reprimir a las iglesias evangélicas, cerrando los templos, todo eso, sino que nos sirvió a nosotros de conocer a Dios más allá de las cuatro paredes que estamos aquí. Nos enseñó a conocer a un Dios que está también en nuestro hogar. La pregunta es si yo sirvo a ese mismo Dios. ¿Cómo estoy sirviendo a ese Dios? Pero ese es tema de otra predicación. Se habría podido pensar que cuando volvieron Pedro y Juan y contaron lo que les había pasado, se apoderaría de la iglesia una gran depresión al considerar los problemas que se le venía encima. Pero lo que ni siquiera se les pasó por la cabeza fue que tenían que obedecer al Sanedrín y dejar de hablar de Jesús. Por el contrario, vinieron a su mente grandes convicciones y una oleada de fortaleza a sus vidas. Y este ejemplo nos sirve a nosotros en estos tiempos de desesperanza, de ambigüedad e incertidumbre, de desconfianza y descontrol, de anarquía, y gente abiertamente no quiere vivir bajo las normas de Dios. Y cita a Karl Marx diciendo que la religión es el oprobio o el opio del pueblo. Y esto significa, para aquellos que no conocen esta cita de Karl Marx, que es uno de los líderes del comunismo, que sería bueno que usted analizara la vida que él llevaba, porque se va a dar cuenta que es totalmente contraria a lo que Dios quiere y que incluso una sociedad sin Dios, pero con normas, también desea. A nadie le gustaría que alguien viva, como dicen, no sé si acá este término se sabe, cochihuahua, pero es alguien que vive a la pecha, que vive pidiendo siempre y no pagando. Esa era la vida, más o menos nos refleja la historia de la vida de Karl Marx, que dijo esta frase y esta cita, y todos la citan, de que la religión es el opio del pueblo, que la religión es usada es usada por las clases dominantes como instrumento para controlar al pueblo, aliviando y dándole sentido a sus padecimientos mediante la idea de un mundo de dicha ilusoria y la promesa de una vida eterna. Por eso él dice, Karl Marx decía, no, eso no existe, eso no está. No es verdad, no hay una vida eterna, no, esta es la vida y hay que vivirla aquí. Y nosotros creemos en un Dios poderoso. Por eso tenemos convicción. Y le quiero decir más, Karl Marx hasta incluso se bautizó. Por estas ideas y pensamientos mucha gente se ha desviado y no cree en Cristo. Hoy por eso es importante de las siguientes convicciones podamos esculpir en nuestros corazones. Cuando decimos esculpir es con cincel que rompe la piedra. Y así debieran tener nuestras convicciones en nuestro corazón, cosa que nadie te saque de lo que tú crees. 1. Estaban convencidos del poder de Dios. El creador y sustentador de todas las cosas estaba de su parte. Qué importante eso. Saber que Dios está de mi parte, que si yo lo obedezco, hago lo que Dios me dice, que si dejo que los otros se burlen y yo no le pego, no le hago nada, dejo que sigan hablando mal de mí, no importa. Dios está de tu parte. Y si alguien me engaña, Dios está de tu parte. Si alguien se burla de ti, Dios está de tu parte. Ahora es canuto, Dios está de tu parte. Qué maravilloso es saber eso. Y ellos tenían esa convicción. ¿Nos quieren matar? Sí, pero Dios está en nuestra parte. Y si nos matan, ¿qué importa? Como decían esos hombres, esos 3 que tiraron al horno. Sepas, rey, que nuestro Dios nos puede librar de tu mano. No, si quieres, parafraseando, nos va a librar de la muerte. Aunque nos tires al... Y si no, sigue siendo Dios. Y esto es maravilloso porque estos hombres dijeron eso. ¿Sabes que Dios nos puede librar? Dios te puede sanar. Dios puede conceder a lo mejor la petición de tu corazón.
Pero si no, Él sigue siendo Dios y sigue siendo tu Dios. Amén. Una vez el enviado del Papa amenazó a Lutero con lo que le sucedería si persistía en su actitud y le advirtió que todos los que parecían que estaban con él le abandonarían. Mire, se asemeja mucho a veces a cuando uno quiere ser cristiano, cuando uno quiere servir a Dios, porque muchos, yo te dejo, yo no te hablo más. ¿Dónde te encontrarás entonces?, le preguntó este enviado a Lutero. Entonces, como ahora le contestó Lutero, en las manos de Dios. Para los cristianos, quien está con nosotros es más que todos los que puedan estar en contra de nosotros. Sabes que no te preocupes si el de allá te saluda o no te saluda por hablarle la palabra del Señor. Si tu mamá, tu papá, tu abuelo te quiere ver, no te quiere ver, que no te preocupes. El que está contigo en ese momento es Dios. Y eso es más importante que todas las cosas. Estos hombres tenían esa convicción. Tenían eso. Decir, no importa que el de acá, que mi papá me va a desheredar por servir a Dios, porque algunos dicen así. Me va a desheredar, ya no me va a tener en su testamento. No importa. Tú vas a servir a Dios. Aunque se burlen, porque muchas veces viene el enemigo y dice, ahora, no importa, ahora, si es ahora, es ahora. Antes fui, ahora soy una nueva persona. El único que transforma al ser humano es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y si antes no fuiste, hoy tienes que ser. Porque la esperanza que tienes no la compras con nada. 2. Estaban convencidos de la inutilidad de la rebelión, de la rebeldía humana. La palabra que traducimos por rugir, porque rugen las naciones, se usa del relinchar de caballos briosos. Patalean y mueven la cabeza, pero al fin de cuentas tienen que someterse a la disciplina de las riendas. Así los hombres pueden que hagan gestos de desafío contra Dios, pero Dios siempre prevalecerá. Si hay algo que tú y yo debemos tener claro, que aunque los demás hablen, digan, opinen, se mueran hablando cosas, Dios siempre tiene el control y prevalecerá ante todas las cosas. Es inútil mi rebeldía. Lo único que me va a llevar mi rebeldía es un lugar donde no fue preparado para el ser humano. Donde un lugar que no fue preparado para ti ni para ninguna persona. Pero mi rebeldía me puede llevar ahí. Porque Dios siempre, lo que Él dice, va a prevalecer. Amén. 3. Trajeron a la memoria el recuerdo de Jesús. Recordaron cómo había sufrido y cómo había triunfado. Y ese recuerdo les devolvió la confianza, porque es suficiente que el discípulo sea como su Señor. Si hay algo que ellos recordaron, Jesús murió. Sí, pero resucitó. Amado hermano, Jesús murió, pero resucitó. Y hoy está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y no solo eso, está preparando la venida para venir a buscar a sus hijos. Mire qué maravilloso. Mire qué maravilloso. Dios está preparando. Jesucristo está ahí. Está aguantando. Ya ahora que se me convierta bien este cabro. Falta este otro. Estoy ahí. Pero está preparando la venida. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Los que aún no se han convertido al Señor, denle gracias a Dios. Porque si el Señor ya hubiese venido, ninguna esperanza habría. Pero por amor a ustedes. Y esto lo dice, me parece que Pedro lo dice en una de sus cartas. Cuando le preguntan por qué retarda la venida, parafraseando, no tengan por tardanza la venida del Señor, porque es por amor a aquellos que aún no han venido al conocimiento de Cristo. Por eso es importante que le demos gracias al Señor, solo por amor. Pero si hoy están escuchando, ya sea aquí o por Facebook, es tiempo que se arrepientan al Señor y vengan a las plantas de Cristo. Oraron para que Dios les diera valor. No pretendieron enfrentarse con la situación dependiendo de sus propias fuerzas, sino buscaron el poder
que está por encima de todo. Mire qué maravilloso. Podríamos rebelarnos, ya sabes qué, vamos a hacer un atentado porque no queremos estas leyes. Y como cristianos nos paramos y vamos ya, hermana Luzmira, lleve usted los neumáticos con el hermano Antonio. Porque y el patito, como van a ir un poquito más lentito, entonces no se dan cuenta que llevamos los neumáticos. Y ustedes tienen que llevar piedras, los más jóvenes lleven piedras y preparamos y vamos en contra. No, ellos oraron. Ellos le pidieron al Señor, Señor, danos fuerza. La persecución se viene. Nos van a oprimir, se van a burlar, nos van a tomar presos, nos van a quemar. Pero nosotros queremos ese valor para seguir hablando de Jesucristo. Qué maravilloso. No se valieron de sus fuerzas porque las podrían haber tenido. Imagínense. Puros hombres, 10.000. Sin contar jóvenes, niños ni mujeres. 10.000. Se podrían haber levantado contra 71 que estaban haciendo ahí. Pero no lo hicieron. Oraron al Señor. Por eso, iglesia, oremos. Queremos que la droga salga de nuestra población. Oremos. Queremos que nuestras familias vengan al Evangelio. Oremos. Queremos que el Señor haga milagros, sanidades, las que hizo en ese tiempo. Dios no se ha limitado, sigue siendo el mismo, como cantábamos, el mismo de ayer, es hoy. Oremos al Señor, unámonos en oración. No se queden en hogar los días jueves que nos reunimos. Venga a orar al Señor, vengamos a buscar el rostro del Señor. Queremos matrimonios unidos, queremos matrimonios que estén firmes. Vengamos a orar. Amén. 5. Y ya con esto termino. El resultado fue el don del Espíritu. Ellos tenían convicción de que el resultado fue el don del Espíritu. Se cumplió la promesa y no se encontraron desasistidos. Recibieron el valor y la fuerza que necesitaban para testificar cuando su testimonio los podía llevar a la muerte. El Espíritu Santo va a venir y nos va a ayudar. Nos va a fortalecer. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. ¿Quiere darle gracias al Señor? Hermana Isabelita, ¿quiere darle gracias al Señor? Venga a darle ahí, préstele el micrófono.